Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección 10 del módulo 5 del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social PEUNIS. El propósito de la sesión es alcanzar aspectos conceptuales de proceso de evaluación de programas sociales. Damos pues la bienvenida al ponente Ricardo Córdoba, quien estará a cargo del módulo Seguimiento y Evaluación de Políticas, Instrumentos y Programas Sociales y la 10ª lección Evaluación de Intervenciones en el marco del PENDIS y la promoción del uso de evidencias en la toma de decisiones. El ponente Ricardo Córdoba es bachiller en economía, licenciado en economía, magíster en gerencia social. Tiene 12 años de experiencia en sistemas de focalización y seguimiento y evaluación en el MIDIS. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de evaluación de políticas en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Adelante, Magíster Ricardo Córdoba. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la gentil presentación, Regina, y todo el equipo. Dar la bienvenida a todos los alumnos que se conectan el día de hoy, ¿no? Un gusto de saludarlos, como habíamos pactado en la sesión anterior, ¿no? Esta sección es complementaria de 1 hora para continuar la sección de evaluación que quedó pendiente en la presentación de la semana pasada. Perdón, de la clase pasada, el día miércoles que sucedió. Muy bien, voy a compartir pantalla ahora mismo para dar inicio a ello. Me confirman, como por favor, que se puede ver la pantalla compartida. Se observa. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, viernes 6, con la sección de la evaluación de los programas, proyectos y políticas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me avisan por el chat más o menos a las 6:50 para tener una alerta de los 10 minutos y tener un espacio para poder mostrarle la carpeta compartida con la explicación de la bibliografía que pongo a disposición, teniendo en cuenta que al ser una sesión introductoria, pues a veces no tenemos todo el tiempo para poder detallar todos estos conceptos que se les está alcanzando, ¿no? Con mayor profundidad. No obstante, también les comento que todo lo que estoy, digamos, trasladándoles a ustedes ya está en la literatura, ya está en los documentos, ya hay libros específicos o documentos específicos, y yo les voy a ayudar compartiendo ello y explicándoles qué contiene cada uno de esos documentos. Muy bien, el objetivo de aprendizaje de esta sesión es conocer, identificar cuáles son los conceptos claves relacionados con la evaluación de los programas sociales, sean a nivel de políticas públicas. En la sesión anterior habíamos comentado que las políticas públicas pueden ser pilotos, programas, proyectos sociales, ¿no? Inclusive hasta la misma política puede ser objeto de seguimiento y evaluación. A partir de ello, vamos a comprender cuáles son los elementos clave o esenciales que debe de tener el componente o un sistema de evaluación para ser eficiente y aportar información a la toma de decisiones. Un elemento adicional que yo les quiero alcanzar es que las evaluaciones forman este cuerpo que se llaman evidencias. Cuando nosotros construimos evidencias, formamos parte de este equipo que desarrolla evidencias, estas evidencias se transforman en un elemento clave para la toma de decisiones. También la semana pasada habíamos comentado sobre la política de modernización, ¿no? Y un pilar clave eran los sistemas de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones informadas. Entonces, en ese contexto es donde hay una relevancia importante de los sistemas de seguimiento y evaluación. Entonces, un primer elemento como punto de partida que les alcanzo es que las evaluaciones de las intervenciones sociales las vamos a entender como un proceso ordenado, sistemático,
que se caracteriza por ser metodológico y tiene una finalidad de analizar algún componente de la política pública, de los PPP, sea mirando el diseño, la implementación, los resultados o los posibles efectos o impactos que los programas, proyectos o la política tiene para determinar si estos son efectivos, si tienen un mérito, si están contribuyendo a resolver un problema público o un problema social. Esta lógica de analizar el diseño, la implementación y los resultados obedece pues a esta lógica de cadena de valor que vimos en la clase pasada, en la cual a partir de mirar qué insumos tiene en el diseño, qué actividades desarrolla, cómo esto se configura en un producto y estos productos, qué cambios generan en el ciudadano o en la población que es usuaria de la política o de la intervención. Ahí estamos, digamos, poniéndole énfasis en la evaluación. Y justamente la evaluación, cuando la desarrollamos mirando estos aspectos, tiene muchos propósitos. Un propósito puede ser mejorar la gestión de estos programas sociales. Nos entrega una retroalimentación para proponer ajustes a la política social, a lo que estamos desarrollando. Nos permite también alcanzar o se constituye en todo caso como un mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía, cuando la ciudadanía nos pide resultados, o también cuando existe un financista, vamos a decir, pongo un ejemplo, el Banco Mundial nos entrega $2 millones para desarrollar evaluaciones de los programas del MIDIS. Entonces, el MIDIS, más allá de esa implementación, nos va a pedir resultados y esos resultados tenemos que probarlos con evaluaciones de impacto principalmente, que son las que más suelen pedir los organismos de cooperación internacional. Nos permite, por ejemplo, tomar decisiones si un programa va a continuar, si el programa merece tener una expansión dado el diseño, dado los productos que están desarrollándose, o en todo caso requiere un rediseño. Por ejemplo, hay programas que pueden ser objeto de un rediseño, tener ajustes en su población focalizada, tener ajustes en el problema público o social que están buscando disminuir o mitigar. También pues nos permite aprender qué funciona y qué no funciona en una intervención social, en un proyecto social, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que, por ejemplo, el FONCODES en el Haku Wiñay, en una evaluación de impacto, se identificó que el programa presupuestal tenía efectos, por ejemplo, en la mejora de la seguridad alimentaria. Es decir, que las personas que desarrollaban proyectos de emprendimientos rurales, ¿no? Del PP de Jaco Wiñay, tenían una mejor dotación de alimentos que ellos mismos producían. Estos alimentos debían de ir al mercado, debían ser un mecanismo para generar ingresos. No obstante, parte de este conjunto de alimentos se destinaba al consumo autónomo de los hogares. Entonces ahí se determinó con una evaluación de 3 años de la cohorte 2015, 16 y 17 del Haku Wiñay, porque el programa Haku Wiñay funciona en 3 años, que habían algunos cambios en la mejora de el consumo de alimentos producto de la generación de emprendimientos rurales. Y ahí teníamos pues un aprendizaje de que el programa estaba funcionando en esa dimensión. También nos permite optimizar el uso de los recursos públicos. Un programa, una intervención que no está funcionando, no debería pues tener un uso, no está usando de forma eficiente los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, hay intervenciones alimentarias que quizás de repente requieren un repensarse, ¿no? Por ejemplo, hay intervenciones que ya tienen muchos años, por ejemplo, el vaso de leche, que quizás de repente requiere algunos ajustes, quizás en su diseño, ¿no? Por ejemplo, una materia de ajuste podría ser el incremento de la dotación.
¿no? La dotación de litros de leche o productos lácteos que recibe un hogar. Otro rediseño podría ser el- la focalización. Quizás las personas que tengan el problema no están siendo adecuadamente atendidos por el proyecto o la intervención. Entonces son elementos que nos permiten, pues, a partir del rediseño, optimizar el uso de los recursos públicos para alcanzar los resultados. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener también en cuenta una pregunta válida. ¿Qué analiza la evaluación? La evaluación en general puede analizar pues la coherencia del diseño, si la teoría de cambio es adecuada, es pertinente, es la correcta, es explícita, la eficiencia del uso de los recursos. ¿Sabes qué? Una intervención requiere mucho reproceso o tiene mucho gasto en uno de los insumos, en el insumo recolección de información, construcción del padrón. Entonces, de repente, este proceso requiere pues algún reajuste para ser eficiente. La calidad de la implementación se está implementando de forma correcta. ¿Se acuerdan el caso de la política? Habían servicios que no estaban siendo implementados, desarrollados de forma adecuada. Por lo tanto, ahí hay un problema en la implementación de los servicios de la política. Ahí no estamos hablando que efectivamente se entregue el servicio. Y otra pregunta es con qué calidad se están entregando los servicios. ¿Son oportunos? ¿Llegan cuando se tiene el problema? ¿Tienen alguna dimensión económica, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente también a veces la evaluación se vincula específicamente al logro de resultados, ¿no? Es por eso que cuando solicitamos una evaluación, lo primero que llega a las personas es que se va a hacer una evaluación de impacto, ¿no? Tipo línea de base, línea de salida. Entonces, implícitamente ahí lo que estamos mirando es el cambio en los ciudadanos, en la población que está siendo atendida por el programa o intervención social. Es decir, estamos mirando si existen resultados, ¿no? También, por ejemplo, o lo llaman también el impacto en las condiciones de vida, en el cambio de vida. Y ahí viene otro concepto que también es importante, ¿no? Un concepto que también vinculan mucho con la evaluación es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, no todos los proyectos de evaluación tienen una dimensión de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? No todos los proyectos, a pesar de tener resultados, estos resultados pueden ser sostenidos en el tiempo, pueden diluirse en el tiempo si es que la intervención pública no se consolida o no se mantiene en las mismas condiciones, ¿no? Hay, s- Hay proyectos que, digamos, no necesariamente se pueden ser apropiados en términos adecuados por la población, ¿no? Y aquí voy a centrar en la siguiente lámina un conjunto de diferencias que tienen que ver con el proceso de seguimiento. Y justamente esta lámina me muestra todas las posibles diferencias más importantes entre el proceso de seguimiento, la actividad de seguimiento y evaluación. En esa línea, pues yo les comento que la diferencia fundamental entre el seguimiento y evaluación radica o digamos es tiene digamos, como primer punto de partida es la información. En el caso del seguimiento, pues normalmente se orienta a generar información sobre el proceso operativo, sobre los insumos, sobre las actividades, procesos y productos y en el caso de la evaluación, tiene una mirada un poco más al logro de los objetivos, a los efectos de la política, del programa, ¿no? Entonces, y sobre ello, la evaluación también l- trata de explicar ¿por qué se dan esos resultados? ¿Por qué estamos alcanzando o no estamos alcanzando los objetivos o efectos de una política? ¿Cuánto de ellos se está logrando o no se ha logrado? Ahora vamos a hablar en un momento más de la atribución y contribución, que son dos elementos claves de una evaluación social, principalmente de impacto, ¿no? La evaluación, pues,
tiene un proceso sistemático de recolección de datos, de información sostenible, de información relevante y, digamos, permanente en el tiempo, dado algunos momentos clave que se desarrollan, ¿no? Trata de dar algunos juicios sobre las causas o razones de los resultados, ¿no? De los que inicialmente se habían propuesto en la teoría de cambio y los que no se habían identificado en la teoría de cambio, como hace un momento lo expliqué en el tema de la seguridad alimentaria del Hakuwiña. También estudia pues los procesos que se han seguido en la implementación para obtener, digamos, algunas recomendaciones de mejoras o cambios o acciones futuras que se puedan dar en el proyecto o programa social. También es importante, creo, mencionar que el seguimiento funciona en el día a día, en todo momento digamos, en todo momento que se desarrolla, la intervención, ¿no? Entonces, en cambio, la evaluación, pues, tiene momentos específicos, momentos determinados, casi, digamos, permanentemente no se desarrolla una evaluación, se hace, digamos, en situaciones puntuales o situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la política de Desarrollo e Inclusión Social tiene un periodo de 2 años para desarrollar estudios y evaluaciones, ¿no? Sobre algún aspecto del diseño, algún aspecto de la implementación o de los resultados. En el caso de la política es un poquito más complejo, es un poquito más complejo de tener impactos, porque es una conjunción de servicios, son varios servicios de distintos sectores a distintas poblaciones que va a atender, ¿no? Esos servicios ya existen inclusive antes de darse la política. Por lo tanto, el ejercicio de desarrollar una evaluación de impacto y ver la causalidad o la atribución es muy complejo, ¿no? Pero en los programas sociales sí se puede desarrollar porque es una sola intervención, posiblemente con una misma población objetivo, ¿no? Y ahí lo que prima, por ejemplo, son los estudios experimentales o cuasi experimentales para determinar cuál es la bondad del programa para alcanzar resultados, ¿no? Entonces son principales, digamos, atributos, ¿no? Y en esta lámina, justamente aquí he señalado un término de la atribución, ¿no? Entonces, justamente, atribución y pertinencia, ¿no? Entonces, primero, ¿no? La atribución, cuando hablamos, refiere pues a todas, esa acción, ¿no? Que se le puede dar a explicar cambios observados o los resultados obtenidos. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi meta es perder 10 kilos de peso. Entonces, para ello me voy a someter a un programa de ejercicios y a una dieta controlada. Entonces, si yo logro bajar de peso esos 10 kilos o 9 kilos o 7 kilos, debido a esa dieta controlada y a ese set de ejercicios, entonces yo le puedo atribuir este resultado a esa intervención, esa dieta saludable y el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí está la acción en la cual explica el cambio observado, ¿no? En este caso, la variable de resultado es la disminución del peso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una representación clara de cómo, en qué medida los efectos observados se atribuyen a una intervención específica, programa, proyecto o intervención social y sean previstos o imprevistos. Por ejemplo, más allá de perder esos 7 kilos o 10 kilos, se incrementó mi bienestar, se incrementó mi autonomía. Ahora puedo subir 10 pisos de escaleras en mi centro de trabajo. Entonces tengo un poco más de autonomía, tengo un poco más de bienestar. Y eso no estaba previsto en esa teoría de cambio. La teoría de cambio me decía que solamente iba a perder el peso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo pues un ejemplo clarito de la atribución, ¿no? Pero para eso tiene que tener una característica este producto, servicio o intervención social, tiene que ser pertinente.
¿no? Yo tengo que ver que esta dieta saludable y esos ejercicios, ¿no? Tienen pues una relación, es congruente con mi necesidad, con los requisitos que tienen los usuarios o con las necesidades, ¿no? Entonces, eh, en la pertinencia tiene que ver con la medida en, digamos, en que los objetivos de una intervención es congruente para la población que lo solicita. Por ejemplo, yo no puedo entregar cocinas eléctricas a un centro poblado donde no haya electricidad. Eso no es pertinente, ¿no? Ahí no hay pertinencia. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones para establecer esta intervención, este proyecto, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante, digamos, en consideración, ¿no? Esos elementos que se tienen en las diferencias entre, digamos, los procesos de seguimiento y evaluación. Entonces, una evaluación nos va a permitir conocer si una intervención social funciona o no. La función equivale a decir, estoy alcanzando mis objetivos, estoy alcanzando las metas, los cambios en las personas, en los ciudadanos y mi población objetivo. También la evaluación me permite identificar problemas, llámese cuellos de botellas, problemas que se están encontrando en la intervención para mejorar aquellos problemas para la que fue diseñada, ¿no? Y justamente, ¿no? Un elemento importante es que la evaluación social se constituye una herramienta independientemente del contexto para medir, comprender los efectos de las intervenciones sociales. También qué tan eficaces son y qué tan eficientes son para contribuir a estos resultados que se buscan en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos, pues, por ejemplo, del rol de una retroalimentación y una mejora continua, los programas sociales, cuando desarrollan evaluaciones o son objetos de evaluación, tienen una retroalimentación valiosa de qué aspectos están funcionando bien y cuáles requieren ser ajustados. Entonces, esta información es fundamental para tener mejoras continuas en los programas sociales. Y con ello, pues, se busca como objetivo a largo plazo que mejore la efectividad de la intervención. Cuando también pues estamos hablando del propósito de tener rendición de cuentas o transparencia, las evaluaciones ayudan a garantizar el uso de los recursos públicos. ¿Cómo estás usando los recursos públicos y qué estás cambiando, qué está mejorando en la situación de las personas? Entonces, ahí tenemos un elemento clave porque permite a los responsables de la política tomar decisiones y a los financistas o los financiadores de las intervenciones evaluar cómo se está usando los recursos que ellos nos entregan. Y en ese sentido, pues, esta información se vuelve útil para la toma de decisiones porque legitimiza la intervención. Legitimiza la intervención cuando ésta tiene resultados y tiene resultados comprobados. Juntos, una de las intervenciones más estudiadas en el MIDIS de los 7 programas nacionales que tiene, por ejemplo, tiene evidencia de efectividad que está logrando pues cambios, cambios en, por ejemplo, en la matrícula y asistencia escolar de los jóvenes y adolescentes que asisten al sistema de educación básica regular. Y esta información y estos datos son datos objetivos, o sea que no son, digamos, cuestionables. Toda evaluación o todo estudio o investigación a veces tiene algunas limitaciones que son explícitas en los informes de evaluación. Fuera de ello, pues no deja de ser objetivo. Estudios objetivos tienen pues un desarrollo metodológico y su limitación y sus resultados. Estos resultados se utilizan para la toma de decisiones políticas, ¿no? Y con ello, por ejemplo, se vuelve una herramienta fundamental para mejorar la eficacia de los recursos. Puedes ponerle más recursos, puedes ampliar la cobertura de una intervención o programa social. Por ejemplo, el programa Contigo. Empezó en Tumbes, se amplió a 3 departamentos y ahora tiene un alcance nacional. Entonces, ello, por ejemplo, es un escalamiento que ha tenido. No obstante, pues
digamos, si bien es cierto, no ha sido acompañado por cada evaluación, por cada proceso, ha habido algún tipo de estudio, evidencia que ha permitido generar, digamos, esa toma de decisiones. Entonces, sobre ello, ¿no? Recae pues un, digamos, una capa de aprendizaje o difusión de conocimiento, ¿no? La evaluación no es un ejercicio de investigación puro, ¿no? O sea, no solamente contribuye al conocimiento colectivo de las, digamos, de las personas, ¿no? Que, digamos, o las personas o los tomadores de decisión, ¿no? Que, digamos, están vinculados con la resolución de problemas sociales o problemas públicos. También, cuando desarrollas evaluaciones, se incrementa el cuerpo de conocimiento que se tiene sobre una intervención, ¿no? Hay estudios que se llaman, por ejemplo, revisiones sistemáticas, muy populares en la medicina. Estos estudios, por ejemplo, lo que hacen son estudios que analizan estudios. Digamos, hacen un protocolo y lo que hacen es una búsqueda de estudios muy similares para ver las características o los resultados que se tienen en este tipo de documentos, ¿no? Y sacar conclusiones sobre el cuerpo que ya se conoce. En esa línea, ¿no? Ahí estamos generando pues un poco más de conocimiento, digamos, a partir de la difusión de esos resultados, ¿no? Y nos permite tener pues un conjunto de lecciones aprendidas, ¿no? Hay documentos interesantes de otros juntos que ya tenían más años, como en el caso de México, por ejemplo, en la cual de esa intervención aprender, se puede aprender y no cometer algunos errores que ya se han cometido en el pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay bastante, digamos, propósito cuando se desarrolla una evaluación, ¿no? ¿Quiénes son los principales interesados o quienes normalmente forman parte de este proceso de evaluación? Primero está el área que implementa una evaluación. En un ministerio puede haber una oficina o una dirección de evaluación social o seguimiento de evaluación o monitoreo de evaluación, son sinónimos, pero hay un área encargada. Cuando no existe esta área, normalmente a veces se lo encargan a la oficina más próxima, ¿no? Que tenga la función. A veces la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y otros alcances más que tenga esta dirección, le piden ese encargo, por ejemplo, ¿no? Entonces está el encargado de la implementación de la evaluación. También, pues, esta oficina tiene algunos representantes, ¿no? Existen interesados en los resultados, en el proceso, en la implementación. Participan no solo los directores o los jefes de estas áreas, ¿no? También hay representantes, por ejemplo, cuando hay un financista, ¿no? Hay una contraparte en la cual tenemos que incluir como parte del equipo que planea la implementación de la evaluación, ¿no? A veces hay financistas de cooperación internacional que piden algunos requisitos para desembolsar el dinero para la implementación de una evaluación. También hay equipos de evaluación que se pueden conformar de forma interna, externa o mixta. Tradicionalmente, casi todas las evaluaciones son de tipo externas al MIDIS, es decir, eh, el programa no se evalúa a sí mismo, no se evalúa con su personal, busca un personal, digamos, tercero, que no sea juez y parte para poder tener el mayor grado de objetividad sobre el tema que se está evaluando, ¿no? En ese aspecto, casi todas las evaluaciones han sido, pues, han sido de tipo externas, ¿no? Casi muchos existen en el mercado, en el sector de investigación, digamos, empresas consultoras que tienen experiencia en evaluación, ¿no? Que son externos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que a veces se pueden contratar para que gestionen o lideren este proceso. En el caso de MIDIS, por ejemplo, hemos tenido experiencia
con el financiamiento del MEF, por ejemplo, que nos ha apoyado con algunas evaluaciones. También hemos tenido experiencia con organismos de cooperación internacional. El UNICEF, por ejemplo, nos apoyó con la evaluación de una intervención juntos, por ejemplo. Con nosotros también desarrollamos procesos de evaluación con nuestro presupuesto. Entonces, digamos, siempre es clave incorporar a todos los actores que intervienen o podrían intervenir en alguna de las fases de la planificación e implementación de la evaluación. Aquí en esta lámina, pues sintetizo el proceso de evaluación, ¿no? Un proceso de evaluación tiene que partir primero definiendo un propósito de la evaluación. ¿Qué es lo que voy a preguntar como pregunta orientadora, como pregunta guía, como pregunta de investigación? Así como se hace una tesis o una investigación y hay una pregunta principal, una pregunta específica, ahí nosotros tenemos que detallar, ¿no? ¿Cuál es la razón de la evaluación, el propósito? ¿Para qué vamos a evaluar? No todas las evaluaciones van a tener un mismo propósito. Las evaluaciones pueden tener distinto propósito. Algunas de las evaluaciones tienen un objetivo de mejorar la gestión interna de los programas sociales, ¿no? En esa línea, pues ahí está el objetivo de una evaluación. Sobre ello se construye la pregunta. Hay otro tipo de evaluaciones que están más orientadas a la rendición de cuentas. En ese caso, pues, por ejemplo, hay decisiones, como lo hemos mencionado, ¿no? Una evaluación nos puede servir para decidir si un programa o intervención social debe de ampliarse, debe de modificarse o quizás también cerrarse, ¿no? Entonces, si no definimos claramente cuál es nuestro propósito, la evaluación se puede volver muy difusa, muy dispersa y termina siendo poco útil. Entonces, cuando definimos también el propósito, también es importante mencionar cuál es el alcance que vamos a tomar, qué periodo vamos a evaluar, qué componentes, qué productos de un programa, proyecto o intervención vamos a evaluar. Y a veces también tenemos que priorizar por alguna condición. Mira, yo quisiera evaluar todo todo el, todo el programa, toda la intervención, pero los recursos que yo tengo no son disponibles para tal alcance. Bueno, voy a priorizar Lima para poder desarrollar, porque ahí están el conjunto de beneficiarios, el grueso, el bloque más grande o significativo de usuarios. Por algún criterio o razonamiento tengo que ver esta precisión, ¿no? Entonces, derivado de este propósito, tengo que formular preguntas de evaluación, ¿no? Y la pregunta se vuelve el corazón de esta evaluación, porque esta pregunta va a guiar el diseño metodológico, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que pueden estar orientadas si el programa está llegando realmente a la población objetivo. Ahí, por ejemplo, con esta pregunta estoy definiendo que lo que voy a mirar es la focalización, las reglas de identificación de personas, si es que realmente una vez que los identifico, estas personas llegan a enrolarse o listarse en los programas sociales o qué está pasando que el programa no llega a quienes deberían llegar. Todo eso lo puedo analizar a partir del planteamiento de esta pregunta. Otra pregunta distinta es si estamos implementando el proyecto, el programa, de acuerdo con lo planificado. Es decir, si hay una coherencia entre el diseño, la teoría de cambio, cadena de valor, con lo que realmente estoy haciendo. Entonces, ahí tengo otro tipo de pregunta, ¿no? Y ahí ya me deja claro que estoy implícitamente sugiriendo que se elabore una evaluación de procesos, ¿no? O de actividades y procesos. Pero si mi pregunta ya es distinta, ¿se están generando cambios en los usuarios? Ya no estoy mirando ni los procesos ni el diseño, estoy mirando los resultados, los efectos. Por lo tanto, ahí estoy proponiendo una evaluación de impacto. Entonces, dependiendo de cada pregunta que nosotros prioricemos o formulemos, cambia el tipo de evaluación que vamos a realizar.
Y es aquí donde cobra la importancia la teoría de cambio, ¿no? Antes de medir resultados, de medir efectos, impactos, debemos de entender cómo se ha configurado o cómo se supone que el programa o intervención genera los cambios en la población que está atendiendo. Y aquí tenemos que revisar las cadenas de valor, los marcos lógicos, los supuestos que están atrás de la intervención, cuáles son los mecanismos causales que cambian el corto, mediano y largo plazo. Existe información que soporte o que dé cuenta de esos cambios, indicadores de esos cambios. Y si no comprendemos esta lógica, resulta muy difuso poder realizar una evaluación adecuada de los resultados, ¿no? Si no tengo claridad de esta teoría de cambio, antes de hacer la evaluación, deberíamos de construir una teoría de cambio. Si no construimos la teoría de cambio, ahí, ahí tenemos pues un vacío en el diseño. Si el diseño no está claro, entonces, ¿cómo vamos a poder obtener resultados? Van a haber divergencias, variantes y cambios. Entonces, ahí yo tengo que tener bastante cuidado. Una vez que ya tengo mi teoría de cambio, mi cadena de valor, tengo objetivos claros de evaluación, preguntas, finalidades, como lo hemos detallado, tengo que empezar a desarrollar una metodología para responder las preguntas de evaluación que he planteado. Y ahí yo tengo que decidir, pues, o explicitar en todo caso, si la evaluación es de diseño, procesos, resultados o impacto. Si estoy en procesos, por ejemplo, o diseño, preferentemente voy a utilizar metodologías cualitativas. Si estoy en impacto, preferentemente voy a utilizar elementos cuantitativos o quizás mixtos, ¿no? Definir cómo es el diseño, si es un diseño experimental, cuasi experimental, en la cual pues a veces o muchas veces se desarrollan pues grupos o se establecen grupos de control para comparar, para ver los resultados. Sobre ello hay que decidir si es que vamos a recolectar información, qué información disponemos, si es que existen registros administrativos para poder utilizarlos. Y cuando hay registros administrativos, a veces no disponemos de toda la información que requeriríamos para desarrollar este estudio. Por lo tanto, pueden haber limitaciones que nos conlleven a decidir o tomar la decisión de levantar datos de forma primaria o primigenia. Ello implica también un costo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos algunos elementos que van a constituirse el diseño técnico de cómo se va a implementar una evaluación. Ahí sale, o en todo caso, s- se vuelve relevante el desarrollo de una nota metodológica, ¿no? O un protocolo de evaluación en la cual con ello vamos a poder, digamos, definir las pautas de cómo vamos a implementar un proceso de evaluación, ¿no? Y si a veces ello podemos trasladarlo a un término de referencia para poder contratar un apoyo, un tercero, para poder llevar a cabo la implementación en una fase siguiente, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo pues toda la parte metodológica constituida en un término de referencia, voy a proceder o empezar a decidir cómo va a ser este proceso de recolección, ¿no? Lo que se llama un trabajo de campo. Voy a aplicar entrevistas cualitativas, voy a desarrollar encuestas con cuestionarios cerrados, con cuestionarios semiestructurados, o voy a apoyarme de las técnicas, los diseños cualitativos, las etnografías, las observaciones directas, participantes, no participantes, para poder recolectar datos de lo que yo he decidido evaluar, ¿no? También pues aquí tengo que hacer todo ese proceso para conseguir un registro administrativo. Por ejemplo, en Juntos, lo que se hace es se soporta de los datos del MINSA. Hay una base de datos en las cuales se registran todos los hechos vinculados a salud, HISMINSA. Por ejemplo, ahí están todos los procesos
Cuando una persona va a hospitalización, del sector público, a una posta, a un centro de salud más complejo, todos los datos de lo que padeció la persona, si tiene controles, si recibe vacunas, los niños están ahí. En educación se apoya de una base de datos grande que se llama el CIAGIE, que reporta la asistencia, las notas, el rendimiento de los niños o adolescentes de la educación básica regular. Entonces, ahí hay un proceso en el cual yo tengo que gestionar el traslado de la información y a veces inclusive en el Estado se complejiza un poco porque, digamos, no existe una interoperabilidad, digamos, total de los organismos del Estado, ¿no? Entonces hay que pedir la información, hay que enviar información para hacer cruces de datos, o a veces también te dicen que no, esa información no te la van a compartir. A veces hay mecanismos como la Ley de Protección de Datos Personales que de alguna manera ponen alguna barrera o quizás se vuelve un candado cuando requieres información para desarrollar estudios y evaluaciones, ¿no? O a veces también la información no es la que tú quisieras recibir y quizás la calidad de los datos no es la adecuada y también con ello pues tienes un criterio más para levantar datos de primera fuente. Entonces también a veces hay principios éticos. Si no hay un consentimiento informado de la entrega de esa información, también se vuelve un elemento que te genera una complejidad. Luego de ello, tienes que analizar la información, analizar los datos, tienes que procesarlos, ahí donde viene o cobra importancia el análisis estadístico. Ahí viene la estadística que compara los grupos, tratado y control, quién recibe una intervención respecto a quién no recibe. Si estamos digamos, con una mirada cualitativa, existe un análisis cualitativo de los testimonios, de lo que estás observando. También tienes un cruce de información de los datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Existe una estrategia que se llama triangulación de la información, en la cual comparas los resultados cuantitativos, cualitativos, y estos tienen coherencia, si te están dando insumos, digamos, que van en la misma coherencia o hay algún inconveniente o problema. Y es aquí donde se empiezan a resolver técnicamente las respuestas a las preguntas de evaluación. La evaluación también tiene un proceso de interpretación de resultados. No basta con entregar las cifras, hay que interpretar los hallazgos, digamos, basándonos en, por ejemplo, responder si los cambios observados son significativos, si hay atribución al programa, si existen otros factores que influenciaron en ese cambio, si se están cumpliendo los supuestos de la teoría de cambio, esa cadena causal que hace un momento vimos. Y aquí pues existe un requisito fundamental que es el análisis crítico y tener una contextualización. No es lo mismo desarrollar una evaluación de impacto del programa Pensión 65 en el 2015 que en el 2025. Los contextos eran distintos en el país. Por ejemplo, en el 2015 había un contexto en el cual había un poco más de crecimiento del país. Teníamos un crecimiento del PBI sostenido. Había más recursos para la política pública. En cambio, en los años siguientes, pues ese superávit, esa viada fiscal disminuyó. Entonces también tiene una repercusión en las políticas públicas. Finalmente, desarrollamos pues un informe de evaluación en el cual sistematizamos, organizamos, clarificamos todo lo que hemos hecho, desde las preguntas, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y recomendaciones, con aras a generar cambios en la intervención. Les mencionaba una matriz de compromiso de mejora. En el MIDIS y otras instituciones como el MEF, por ejemplo, luego de hacer una evaluación, se generan recomendaciones para generar cambios. Estas recomendaciones se plasman en compromisos, compromisos de mejora que el área evaluada debe desarrollar. También
aquí en este gráfico de flecha, tengo que incorporarle un punto más, que es el uso de los resultados. Una vez que se utilizan los resultados, una vez que se desarrolla la evaluación, tengo que utilizar los resultados, tengo que hacer una difusión de los resultados que se tienen, los cambios que voy a desarrollar como parte de la política pública. Todo esto, pues, para, digamos, fortalecer la misma política pública a través de la mejora de la evidencia. A partir de esta mejora de la evidencia tiene, pues, una retroalimentación. Y también, pues, creo yo que los resultados de una evaluación no solamente deben ser algo que corresponda o atañe a los funcionarios de la política pública, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los usuarios mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les puedo alcanzar como una síntesis o resumen de lo que se ha desarrollado para, digamos, esclarecer o definir el proceso de evaluación. Aquí, por ejemplo, en esta lámina, les pongo una clasificación, una tipología de las evaluaciones según tres criterios. El momento, ¿no? Puede ser ex ante, intermedia es- y ex post, ¿no? Entonces, aquí yo tengo pues un elemento a considerar, el momento, el tiempo, ¿no? Yo tengo que planificar si una evaluación la voy a desarrollar justo cuando está iniciando la intervención o lo más cercano a ello. Tengo que esperar un tiempo de maduración de acuerdo a la literatura para ver cuál es el tiempo esperado, cuál es el tiempo esperado en la cual los resultados van a desarrollarse. Entonces, si estos resultados tienen un periodo de maduración de 2 años, tengo que ver si es que esperar esos 2 años es factible para, digamos, empezar a observar los cambios en la población. Podría ser una evaluación intermedia lo que se está constituyendo. Si es que el proyecto tiene una fecha de cierre, tengo que considerar una evaluación ex post, por ejemplo, al momento, digamos, más próximo al cierre de la intervención. También, pues, como lo hemos señalado en las locuciones anteriores, podemos considerar el contenido temático de una evaluación, el eje temático sobre el cual estoy poniendo en foco para la evaluación. Puede ser diseño, procesos, y en los resultados puedo mirar los efectos o impactos. Recuerden que en la cadena de valor, los efectos equivalen a los resultados sean en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? También, pues, esto lo hemos comentado, según quien realiza la evaluación, podemos definir si esta es externa, si es que lo hacemos a través de una consultora o un equipo que es ajeno a la intervención social, una evaluación interna, si es que un equipo de la organización lidera este proceso o si es en conjunto ambos. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando también vamos a desarrollar este tipo de estudios o evaluaciones. Miren, por ejemplo, aquí hay una gráfica en la cual se explica, teniendo en cuenta una teoría de cambio y el tipo de evaluación según el tiempo, ¿no? Las evaluaciones ex ante, por ejemplo, se desarrollan justo cuando la intervención se ha desarrollado o a punto de desarrollarse, ¿no? Si lo queremos mirar con una lógica de proyectos tipo de proyectos de inversión pública, cuando se está desarrollando, esto equivale a desarrollarlo en la etapa de preimplementación, ¿no? Cuando estamos ya en la puesta en marcha, podemos desarrollar evaluaciones de diseño para ver si el diseño es pertinente en cuanto al desarrollo de actividades, en el desarrollo de productos o resultados específicos. Yo pongo a prueba si el diseño me va a partir de las actividades y productos que estoy desarrollando o implementando, qué resultados voy a obtener. Hace un momento les comentaba que existen revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática puede desarrollarse durante todo el periodo de la intervención,
para revisar si efectivamente yo voy a lograr los resultados que inicialmente había planeado a partir de estudios que ya existen. Puedo evaluar también los procesos, ¿no? Que miran más las actividades o las acciones que desarrolla la organización o el programa social. Puedo también evaluar los resultados a partir de una mirada de los productos o los resultados específicos de la intervención. Cuando ya pasó un periodo razonable de tiempo, lo que llama después esta lámina, puede incorporarse la capa de la evaluación de impacto, evaluación de resultados que se están dando en el mediano o largo plazo. También puedo desarrollar evaluaciones específicas, quizás no solamente en el después, sino durante. Hay evaluaciones costo-efectividad, por ejemplo, que se pueden desarrollar, que son específicas. Una evaluación, por ejemplo, de algún aspecto de la calidad puede ser un elemento muy puntual que se pueda, digamos, desarrollar como parte de una evaluación. Aquí les voy a detallar los tipos de evaluación, ¿no? Aquí hay un documento, creo que es clave, que es el documento de Arenas del 2021 del CEPLAN o del CEPAL, en la cual ellos han desarrollado pues una tipología, una descripción resumida de los programas públicos, ¿no? Y está como parte de la carpeta compartida. Cuando hablamos del diseño, pues este tipo de evaluación busca comprobar si se justifica, ¿no? El uso de los recursos del programa o la intervención, ¿no? Desde el diseño, desde la identificación de una solución de una necesidad de una población, el problema público o de un sector de la sociedad. Centros poblados también pueden tener algún problema público, ¿no? Entonces, este análisis tiene como foco describir la naturaleza, la importancia del problema público, la estrategia o producto o servicio que se ha diseñado para poder solucionarlo. ¿Cuál es el producto que yo entrega? Valida la cadena de valor de los programas y las relaciones, las flechas. Eso se llaman relaciones causales, ¿no? Entonces, esta evaluación, pues, requiere un diseño metodológico no tan complejo, ¿no? En el sentido de que, digamos, no requiere una recolección de información muy amplia. Es un levantamiento particular de información, ¿no? Que va orientado, pues, a los funcionarios públicos a ver si, ¿no? Existe lo que llamo, ¿no? Esta bondad, este beneficio del programa para alcanzar los objetivos que se han planteado, ¿no? Entonces, principalmente el enfoque es cualitativo para mirar la coherencia de la estrategia de la intervención social. Normalmente hay temáticas bien claras en una evaluación de diseño. Se analiza el problema público, su relación con las poblaciones objetivos o usuarios o potenciales usuarios, ¿no? Podemos precisar pues la identificación o diagnóstico del problema o necesidad social, ¿no? También es importante ver la coherencia, ¿no? Del programa o intervención social. Hay dos tipos de coherencia, una coherencia interna y una coherencia externa. La coherencia externa tiene que ver con qué grado el programa público, programa social, soluciona el problema para el cual fue diseñado. La coherencia interna tiene que ver con el mecanismo causal, cómo se vinculan los insumos con los productos y estos productos que cómo te llevan a los objetivos o resultados, ¿no? Entonces, también a veces se analiza una coherencia con algunos documentos estratégicos o políticas públicas superiores, los planes, las estrategias, las políticas sectoriales o multisectoriales, ¿no? Y con ello, pues, empiezas con una revisión bibliográfica para buscar evidencia empírica con fuente de secundaria, claro está, digamos, de la información que ya existe de otras intervenciones similares para tener una comprensión del elemento evaluado. En este caso, el diseño, ¿no? Y pues cuando vas a implementarlo, buscas un equipo principalmente cualitativo que
pueda recolectar a partir de entrevistas a profundidad cuál es la, digamos, la información que responde a las preguntas de evaluación y con ello, pues, en un periodo de 3, 4 meses, tener un informe de evaluación de esta intervención o del programa que está siendo materia de evaluación. Entonces, una evaluación de diseño va a enfocarse en los, digamos, en las dimensiones de la problemática, la población objetivo, la coherencia interna, externa, su alineamiento con las políticas o objetivos sectoriales, ¿no? Entonces, es bien puntual este tipo de evaluación. Esta evaluación, más o menos por la experiencia que nosotros tenemos, si lo haces con un equipo externo, te costaría entre 200.000 y 300.000 soles, por ejemplo, ¿no? Independientemente que sean métodos cualitativos o cuantitativos, tiene un costo de desarrollar dicha implementación y ello pues tiene que ser planificado en las demandas de recursos que se tienen en una organización o quienes van a encargarse de la evaluación. La evaluación de procesos acompaña la evaluación de diseño. Esta evaluación de procesos pues tiene una, digamos, un objetivo claro, ver si es que en la línea de producción de los bienes y servicios del programa en la intervención, si se está dando de forma adecuada conforme a la planificación. Te da claridad si es que los productos están siendo desarrollados, se están siendo desarrollados conforme a la planificación. Te busca alcanzar algún insumo donde están detectándose problemas, desviaciones de la planificación respecto a los cuellos de botella, a lo que se ha diseñado inicialmente, ¿no? Entonces, esto se constituye una buena práctica y permite rápidamente obtener oportunidades de mejora. Entonces, ahí, por ejemplo, el equipo de profesionales, digamos, que principalmente pueden conducir este proceso es son los ingenieros industriales. Los ingenieros industriales tienen una formación muy sólida en cuanto a los procesos, identificar desviaciones de la operación, ¿no? Y con ello, pues tienes evidencia de cómo está funcionando la ejecución de la intervención, la ejecución de la producción de los productos o servicios sociales que el programa tiene planificado. Entonces, esa información sirve bastante para pues los responsables de el proyecto o programa social, ¿no? Aquí, por ejemplo, se requiere información que ya debería de existir, los procedimientos, las fichas de procesos, las normativas, los dispositivos legales de cómo se ha diseñado que funcione la operación del programa o de la intervención, ¿no? Entonces, el objeto aquí es mirar los procesos, la pertinencia de las actividades. También se analiza la formalidad de un proceso, si el proceso tiene fichas de procesos, diagramas de flujo, tiene controles, elementos que te permiten ver si es que existen esas desviaciones conforme a lo que hemos planificado desarrollar. También en el caso de los procesos, también miran los mecanismos, los recursos que cuenta un proceso, recursos como los operativos, los de dinero, los de recursos humanos, tecnológicos, para cómo estos se conversan entre sí para entregar los productos o resultados. Aquí es importante definir claramente, ¿no? ¿Cuál es la información que tú requieres para poder implementar todo digamos, este tipo de evaluaciones? Los equipos, por ejemplo, en este caso, eh, básicamente se requiere un equipo ad hoc para levantar información en campo, en la organización, en gabinete también. Entonces, aquí hay que definir, pues, un experto en procesos, sea, vamos a decirlo, un ingeniero industrial, ¿no?
y otros temáticos que también conozcan la dimensión social de lo que se está evaluando. No necesariamente un evaluador de procesos de salud puede ser una persona idónea para revisar temáticas de otra dimensión como cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una especificación, ¿no? Eh, En este tipo de estudios, principalmente predomina la información también cualitativa, ¿no? Cualitativa más que cuantitativa. Si hay información cuantitativa y no es costosa desarrollarla, podemos implementar, digamos, esta alternativa, ¿no? Cuando tenemos otro enfoque de evaluación, por ejemplo, ahora queremos mirar los resultados, aquí tenemos una finalidad clara, ver o verificar, en todo caso, el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados que estamos esperando mirar en la población usuaria, intermedios, finales o iniciales, ¿no? Comprobar si es que el programa de alguna manera ya está teniendo algún tipo de contribución en la solución del problema o necesidad que hemos identificado. Entonces, aquí tenemos pues una conclusión, ¿no? Si los elementos de la cadena de valor de la intervención han sido correctamente definidos, el programa ya está alcanzado o en qué medida está alcanzando los resultados que se ha planificado desarrollar. Entonces, esta evaluación de resultados es muy importante para ver, ¿no? Cuáles son los cambios esperados en la población. ¿De acuerdo? Un tipo también importante de evaluación es la evaluación de impactos. Creo que es la más, digamos, una de las evaluaciones más frecuentes que solicitan las intervenciones sociales, ¿no? En este caso, una evaluación de impacto busca comprobar y en qué medida, y también trata de ponerle una magnitud, una métrica del grado de los resultados alcanzados u obtenidos en la población objetivo o en un sector de la sociedad que son atribuibles, que son consecuencia directa y exclusiva a la ejecución de este programa. Pretende pues comprobar si es que el programa logra los resultados esperados y no esperados de los resultados y los puede atribuir, ¿no? Entonces, una evaluación en términos simples, una evaluación de impacto, busca medir los cambios en las variables de impacto de resultados de la cadena de valor, que pueden ser atribuidos a las acciones del programa, a la entrega del bien o servicio público, ¿no? Ahí, ¿no? Hay que tener una mirada de profundización en lo cual hay que ver, ¿no? El valor agregado de la evaluación, ¿no? Porque este ejercicio de ver causalidad, ¿no? Implica también pues un desarrollo metodológico muy riguroso, en la cual pues este tipo de evaluaciones no requiere un equipo muy especializado, ¿no? Principalmente es multidisciplinario, requiere pues de un experto metodológico en cuanto a diseños experimentales o cuasi experimentales en temas de política social, en temas de política pública. Ahí cobra un poco más de importancia los perfiles de estadísticos, de economistas con maestrías o con especializaciones en la evaluación de impacto o en métodos cuantitativos, ¿no? Hay una formación de los economistas que se llama la econometría que ayuda bastante a responder este tipo de preguntas o inquietudes. También pues requiere pues un componente tecnológico importante. Se requieren a veces revisar fuentes de información censales que implica pues millones de registros o transacciones o dependiendo de la unidad de medida, requiere conocimiento muy específico de los software o de alguna herramienta especializada para realizar el tipo de análisis multivariable, ¿no? Hay que conocer también algo de muestreo, ¿no? En la cual podamos ver los mecanismos de muestreo que se puedan desarrollar para tener un diseño adecuado, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Describir o precisar que, digamos, es importante, creo yo,
definir bien el proceso rigor metodológico, ¿no? Si no definimos una buena metodología, pueden haber sesgos en el proceso de evaluación y estos sesgos pueden contribuir eh, de forma, digamos, darle descrédito o desbaratar a los resultados de una evaluación, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les puedo alcanzar, ¿no? Como parte de, digamos, el compromiso de alcanzar ese componente de evaluación que no habíamos eh, comentado la sesión anterior, ¿no? Aquí yo les quiero complementar o detallar, ¿no? Quiero detallar que, me había comprometido a mostrarles una carpeta. Entonces, aquí les voy a alcanzar una carpeta o les voy a mostrar el contenido de la carpeta, por favor, con la bibliografía que creo que les puede ser de mucha utilidad. Ustedes creo que tienen algunas carpetas que la coordinadora del curso les ha alcanzado, ¿no? Entonces, en esas carpetas yo voy a mostrar el contenido. Un momento, por favor. Voy a mostrar. Hay digamos, una subcarpeta en el cual yo detallo eh, unos toolkits. Estos toolkits son elementos que han sido desarrollados por un instituto europeo, ¿no? Catalán, que se llama Ivalúa, en la cual cada una de estas piezas nos detalla algunos tips o elementos que son importantes para establecer una evaluación según la fase. Nos plantean fases de evaluación y cuáles son las claves o los elementos que me ayudan a constituir el proceso de evaluación o la implementación de la evaluación, desde el diseño, implementación hasta comunicación de resultados. Eso puede ser, eso puede ser de utilidad para cada uno de ustedes. También la organización Ivalúa tiene eh, manuales específicos. Ustedes van a esa página de Ivalúa y pueden descargar manuales más específicos. Lo que hemos conversado en estas dos sesiones tiene un correlato en estos documentos que les estoy alcanzando. En la carpeta les alcanzo algunos elementos que constituyen la teoría de cambio, ¿no? Desde el punto de vista nacional, desde una ONG como UNICEF o algún elemento o algún cooperante internacional. Esta guía es lo que les comenté del autor Arenas, que detalla las tipologías, las características principales de las evaluaciones sociales, desde diseños hasta impacto, como lo hemos señalado. Este documento también yo lo recomiendo bastante. Es una mirada, un vademecum introductorio de cómo se desarrollan las evaluaciones sociales, orientadas más a la evaluación de impacto o de resultados. Aquí se analizan todos los tópicos importantes de evaluación que yo creo que les va a ser de utilidad. Esa misma mirada la plantea el PNUD, por ejemplo, con este manual o de planificación del encargo de seguimiento y evaluación para alcanzar los resultados de desarrollo. También ahí yo les alcanzo dos manuales que me gustan mucho, que tienen una mirada un poco más de proyectos sociales, proyectos de desarrollo social. No tienen una mirada de programa nacional o una mirada como programas que son continuos en el tiempo, ¿no? Estos elementos yo creo que deben de considerarlos en su proceso de formación o especialización en materia de seguimiento para que ustedes puedan complementar digamos, su aprendizaje, ¿no? Las sesiones que he alcanzado son con el ánimo de inducir a continuar con esta senda de seguimiento y evaluación, ¿no? Especializarse en ello es muy gratificante, digamos,
más allá del ejercicio de desarrollar investigaciones, formar parte de estos procesos en los cuales nosotros contribuimos con los cambios en la población objetivo, desarrollando este tipo de evidencias, ¿no? Y creo yo que desarrollar este curso ya es una muestra de ese camino que ustedes están siguiendo. Señores y señoras, ha sido un gusto participar en esta complementación de el curso que con todo gusto he tenido el agrado de participar. Muchas gracias. Estoy atento a la coordinadora. Adelante, por favor. Gracias. Agradecemos al magíster Ricardo Córdoba por la disertación del día de hoy. Sabemos que en la plataforma virtual se encuentran todo lo que el magíster ha mostrado, estos anexos que ayudan mucho a profundizar sobre lo que el día de hoy se ha vertido en esta sesión. Asimismo, recordamos a los participantes asistir puntualmente a la 12ª lección sincrónica el lunes 9 de marzo a las 18 horas. Muchísimas gracias nuevamente, Magíster Ricardo Córdoba, por la excelente exposición el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Muy buenas noches.